Gracias a Dios, gran bendición a nuestros hermanos y hermanas. Lucas capítulo 17, versículo 11, una pequeña porción de la palabra, dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios con gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos creen que es palabra del Señor? Amén. Amén. Dice que un pastor muere y va al cielo, y dice que estaban en la repartición de las mansiones celestiales, y estaba el pastor caminando, y justo iba el ángel ahí repartiéndole, iba el pastor junto con otro hombre, y el ángel dice: bueno, dice, aquella casa que le pertenece a usted, pastor, le dice. Y el pastor ve así una casita, bueno, la casita ahí, y al otro hombre que iba así con el pastor le dice: aquella mansión es la de usted, le dice. Y una mansión, 3 pisos, balcones, toda de oro. Y el pastor lo mira al ángel y dice: disculpe, señor ángel, debe de haber un error, dice, porque sabe que yo fui pastor toda mi vida y gané varias almas para el Señor, dice, y me dieron aquella casita, dice. Y este hombre yo lo conozco, dice, capaz que ustedes no toman, dice, pero este hombre era un colectivero en la vida, dice, antes no había un colectivero, y por sí que era un colectivero que era un desastre, manejaba horriblemente mal este pobre hombre, y le dieron esa mansión. Y no, dice, no hay ningún error, dice, lo que pasa es que usted habrá ganado un par de almas, pero cuando manejaba su colectivo y se subían al colectivo, no saben cómo clamaban al Señor, no saben cómo se arrepentían, no saben cómo se convertían, y todos se volvían a Cristo. Vos ganaste mucha alma, pero te ganó 100 veces más. Basta de dar un aplauso al Señor, amén. Para aquellos que están viajando, y hermanos estaban clamando al Señor, amén. Cuando andamos en la ruta, clamamos al Señor, y a veces las dificultades nos hacen buscar de Dios. Y hay gente que busca solamente las dificultades. Hay gente que dice: ay, que le vaya bien, y que yo, pero cuando andan bien se olvidan del Señor. Pero las dificultades se acuerdan de algo. Cuando me dicen: ¿por qué no fuiste a la iglesia? No, me compré un televisor 40 pulgadas y quiero probarlo. Después cuando están en la chapalera, yo voy a la iglesia a orar, dice. Pues ayuna, no ora. Cuando andan, dice: ¿por qué no ayunas? No, me duele la cabeza, no puedo dejar más, dice. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Dice el Salmo: bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo no sé cómo has venido hoy, no sé si viniste con problemas, si viniste con dificultad, o estás bendecido, o estás sobreabundado. Pero no importa cuál sea tu situación, alabá y glorificá el nombre del Señor. Padre, le dan la aplauso al Señor, alabando su nombre, glorificando el nombre de Cristo Jesús, entendiendo que Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado, porque Él es bueno y su misericordia para con nosotros es eterna. Dice la palabra del Señor en este pasaje. Yo tengo una pequeña porción y una cosita para compartirte en esta noche. Dice la palabra del Señor que Jesús venía de Samaria a Galilea, venía caminando con sus discípulos, y en eso, cuando él iba entrando en una aldea, dice que le estaban esperando unos leprosos, 10 leprosos, hacia las afueras de la ciudad, y a lo lejos comienzan a gritarle: Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros. En aquellos días los leprosos eran personas una enfermedad muy fea, muy mala y muy triste, ¿no es cierto? Y en aquellos días se creía que la lepra era contagiosa. Había una clase de lepra que era contagiosa, pero como no se sabía, entonces se creía que cualquier lepra era contagiosa. Y era una enfermedad donde se caían las manos, se le caía la oreja, la gente perdía la visión, porque se pudre literalmente la piel de las personas. La lepra es una enfermedad muy terrible asociada con el pecado. Los judíos
como entendían eso, en aquel tiempo a los leprosos los sacaban fuera de la ciudad. Ellos no vivían en la ciudad. Los leprosos no se podían acercar a las personas. Por eso es que cuando ellos le gritan a Jesús desde lejos, porque no se podían acercar. Vivían, no podían trabajar porque había algún pariente o alguien que le alcanzaba alguna comida, algún plato de comida o algo que se apiadaba de ellos, o vivían mendigando. Y como no se podían juntar con otros, por eso usted en la Biblia va a ver a veces había 2 leprosos, a veces había 4 leprosos, a veces había 10 leprosos, porque se juntaban entre ellos nada más, porque no se podían juntar con otras personas. Por eso en este pasaje, cuando nosotros vemos, dice la palabra del Señor, que había 10 leprosos a lo lejos que comienzan a clamar al Señor. Y por eso te digo, no sé cuál es tu situación, pero cuando nosotros clamamos al Señor, hay una bendición que viene para nosotros. Amén. Y dice la Biblia que ellos se ve que se enteraron de Jesús o algo y dijeron, esta es nuestra oportunidad. Y dijo, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los mira hacia lo lejos y les dice, id, mostraos a los sacerdotes, vayan a ver a los sacerdotes. Y ellos se apresuran y comienzan a ir hacia Jerusalén, hacia el templo, a mostrarse a los sacerdotes. ¿Por qué hacían eso? Uno diría, ¿por qué Jesús no los sanó en el momento? ¿Por qué no dijo, sean sanos o le obrara? Porque dice la palabra del Señor que Jesús no vino a abolir la ley, no vino a anular la ley, Jesús vino a cumplir la ley. Y en los tiempos de este pasaje, estaban en los tiempos de ley. Nosotros estamos hoy en día en el tiempo de lo que se llama de la gracia, de que Cristo nos hace salvo. En aquellos días se cumplía la ley de Moisés a rajatabla. Y Jesús no quería quebrantar la ley de Moisés, sino que él venía a cumplirla conforme Dios la había estipulado. Y la ley de Moisés, decía en el Antiguo Testamento, los leprosos no se podían acercar a nadie. Pero si había algún leproso, eso lo dice la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, si había algún leproso que en algún momento se sanó, o era falsa la lepra, o se equivocaron, o Dios lo sanó, no sé, se sanó el leproso. ¿Qué pasaba con eso? ¿Seguía excluido de la sociedad? No. El leproso lo que tenía que hacer era ir al sacerdote, el único que lo podía recibir era el sacerdote, lo recibía el sacerdote, lo miraba, ¿no es cierto? Le hacía todo unos análisis, qué sé yo, ¿no es cierto? Algunos rituales judíos. Y el sacerdote, luego de que miraba y comprobaba que estaba sano, decía, este hombre ha sido sanado. Dice, vuélvanlo a su puesto de trabajo, vuélvanlo a su casa, porque este hombre está sano. Lo vuelven a recibir a la sociedad y había fiesta, porque era como que el hombre había vuelto a vivir. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso es que Jesús, cuando le manda a los sacerdotes, está diciendo, ustedes van a recibir sanidad. Amén. Entonces, pero ¿qué pasa? A veces nosotros no entendemos la palabra del Señor, porque a veces Dios nos habla a nosotros y no entendemos los procesos de Dios. Y cuando Dios nos habla y nosotros queremos un milagro instantáneo, decimos, ¿por qué Dios no me da? ¿Por qué Dios no me prospera? Porque no entendemos que Dios está en un proceso con nosotros, que Dios quiere cambiarnos nuestro corazón, que Dios quiere tratar con nuestra vida. Por eso dice la palabra del Señor que ellos comienzan a ir. ¿Qué hacen ellos? Son obedientes. Aunque no entiendas la palabra, aunque no comprendas, aunque no digas, Señor, ¿por qué no me sanaste? ¿Por qué no hiciste milagro? Vos sé obediente a lo que Dios te está diciendo, porque mientras vos estás siendo obediente, el milagro va a ocurrir en tu vida. ¿Cuándo lo recibes? Porque hay gente que quiere un milagro y Dios lo que quiere es cambiar tu corazón. Porque hay gente que dice, ay, pero Señor, yo necesito $1 millón para salir de las deudas. Le da $1 millón. Al mes siguiente está endeudado con $2 millones la misma persona. Porque el problema no está en el dinero, está en el corazón, está en que no sabemos administrar el dinero que Dios nos da. Y por eso nos endeudamos y por eso nos endeudamos. Es que dice, ay Señor, pides mi hígado. Y dice, tomate mi hígado. Y Señor, me ha morido de nuevo. Dice, ¿pero qué pasa? Que come media docena de huevo casero a la noche, fritado con grasa. Toda la semana te va a tener haciendo hígado nuevo el Señor. ¿Por qué? Porque todos los días lo va a estar destruyendo. Entonces dice, no, cambia tu vida, cambia tu forma de vivir, porque la opción de Dios es cambiar tu corazón. Amén. Eso es lo que Dios hace, porque si no, ¿qué pasa? Dios hace el milagro instantáneo y al otro día muchas tienen los mismos problemas. Ay, yo quiero que Dios me dé un esposo, que Dios quiere ver una novia. No, Dios está tratando con tu carácter, Dios está tratando con tu situación. Yo quiero que me dé. Por eso es que ellos tenían que ir en el proceso que Dios estaba haciendo con ellos, porque en el proceso ellos iban a ser sanos. ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto le van a rezar, Señora?
si hoy todavía no fuiste sano, en el proceso Dios está haciendo milagros, porque Dios no es mago. Porque si no, ahí se cabía un mago que ve un ratoncito y dice: el ratoncito toma temblando escondido en su cueva. Y lo mira al mago y le dice: ¿qué te pasa, ratoncito? Y le dice el ratón: ¡ay, me tengo miedo! Y dice: no quiero salir porque tengo miedo de los gatos afuera. Y dice el ratón. Y dice el mago, le dice: ¡pum! Lo convierte en gato al ratón. Y el ratito, el ratón convertido en gato, se esconde de vuelta. Y se queda escondido en un gato. Y el mago le dice: ¿qué te pasa que te convertí en gato? ¿Sigues teniendo miedo? Le dice: ¿de qué tienes miedo? Y le dice el gato: tengo miedo de hablar a los perros. Dice: no quiero salir afuera con los perros. Entonces el mago, ¡pum!, lo convierte en perro al gatito. Y después se esconde de vuelta el perro en un rinconcito y le dice: mago, ¿qué te pasa? Ahora te convertí en perro, ¿qué tienes miedo? No, dice el perrito: tengo miedo de los humanos ahora. Entonces le dice: ¡pum!, el mago lo convierte en un ser humano, lo convierte en un hombre. Y al rato lo ve al hombre escondido en un rincón ahí acurrucado y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te queda miedo? ¿Por qué no sale fuera? No, dice: ahora tengo miedo a la muerte, tengo miedo a los compromisos, tengo miedo al trabajo, tengo miedo a todo. Entonces el mago, ¡pum!, lo convierte de vuelta en ratoncito. Y dijo: no importa en qué lo convierta, mientras este ratoncito siga teniendo corazón de ratoncito, siempre va a ser ratoncito en su corazón. Por eso lo que hay que cambiar es el corazón para que todo lo demás sea cambiado. ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto ven la cosa, Señor? Por eso Dios lo que cambia es tu corazón. Lo que Dios quiere cambiar es tu corazón. Y a veces no entendemos que Dios nos está procesando, que en el proceso es donde Dios nos está entrenando. En el proceso alaba al Señor, en el proceso glorifica al Señor, en el desierto alaba al Señor, porque si no soy Señor, no me está enseñando, pero yo soy obediente. No se acuerdan, nosotros miramos lo que habla todo con ese tema de Cobra Kai, y esa es una historia de Karate Kid. Y esa historia, para que no vieron la película, una película famosa de la década de los 90, donde Karate Kid era un muchachito, Daniel, que era un flacuchento, y unos bravucones lo maltrataban a Daniel, ¿no es cierto?, este jovencito. Y entonces este jovencito un día se encuentra con un chino que se llamaba el señor Miyagi, ¿no es cierto? Y este chino sabía artes marciales. Y lo agarra a Daniel y lo defiende, no lo mata, lo golpea a todos los matones y lo defiende a Daniel Sam. Y Daniel dice: señor Miyagi, enséñame karate, le dice. Dice: bueno, que me enseña karate, lo lleva para la casa. Esa es la película, si no la ve, es muy viejísima, pero el resumen es eso. Lo lleva para la casa. Y el señor Miyagi dice: bueno, dice, ¿me va a enseñar karate? Sí, dice, andá y quiero que pulas esos autos. Y le enseñaba que pula por un lado, que pula por el otro, pule como 1000 autos, ¿no es cierto? Al otro día vení y seguí puliendo. Al otro día vení y seguí, y dice: tenés que pintar unas reglas, tenés que pintar para cualquier organización, unas reglas. Y a la semana estaba muerto, pobre Daniel. Dice: basta, dice, me tienes trabajando todo el día, yo quería que me enseñes karate. Dice: ¿y por qué quería que me enseñes karate? Dice el semana, dice: a ver, ese pule. Y le tiraba así una piña, no, y sacaba con la mano, pule, y sacaba con la mano, pinta, y sacaba. Porque mientras él estaba puliendo, mientras él estaba pintando, el señor Miyagi supuestamente lo estaba entrenando y se volvió un experto karateca. Esa es una historia de ficción. Pero muchas veces Dios está tratando con tu vida y en este proceso que Dios te está haciendo, te está transformando en el siervo de Dios que Él quiere que vos seas. ¿Cuántos me entienden? Amén. Por eso en este proceso, no sé cuál es tu proceso, tal vez sea de tristeza, tal vez sea de angustia, tal vez sea de problema, tal vez no entienda lo que Dios está haciendo, pero si aunque no entiendo, yo voy, porque Jesús me mandó a ser sacerdote, y tengo que ir a ser sacerdote. Y ellos van caminando, y mientras van caminando, comienza a ocurrir el milagro. Dice la palabra del Señor que ellos, muchos de los leprosos rengueaban porque las piernas se les despedazaban, las manos se les caían, los ojos se les caían, veían todo así, todo vendado, porque se les caía el cuerpo a pedazos. Y ellos iban así, y de golpe se comienzan a enderezar, de golpe su cabeza se llena de pelo, de golpe sus manos se fortalecen, y de golpe ven que Dios los había hecho sanos, que el milagro estaba hecho. Están caminando, pero cuando en un momento dado uno de los que se da cuenta, entre todos se mueve: Dios nos sanó. En eso uno, que se había ido unos kilómetros, se ve, comienza a venir corriendo. Voy a agradecerle al Señor Jesús. Y me acordar cuando yo era joven, allá en Mar del Plata, había una radio que era cristiana y tenía unas preguntas bíblicas, hacía la radio cristiana y daba regalos. Y siempre que leía este pasaje me acuerdo de la pregunta bíblica que hacían aquel día. Y me acuerdo que había una pregunta bíblica con trampa, que nadie sabía. Yo era joven, yo tampoco, después la supe, hoy en día la sé. Pero en ese momento tampoco no la sabía. Y yo estaba ahí prendido a la radio cristiana
Y bueno, el programa decía que era un premio lindo que iban a dar, no sé si era que iban a regalar, decía, al que conteste sobre este pasaje bíblico, ¿cuántos leprosos vinieron a darle gracias a Jesús? Dice. Entonces, algunos que no sabían nada decían, vinieron 5, vinieron 3, vinieron 2, bueno, esto no saben nada de la Biblia, lo rechazaban, ¿no es cierto? Pero había algunos que decían, ¿cuántos leprosos vinieron a agradecer al Señor? Y decían, 1, no, mal. Y yo, ¿cómo? ¿1 vino a agradecer al Señor? No, mal. Bíblicamente, 1 le decía, no, hasta que hubo uno que dio, y la pregunta era una pequeña trampa, porque dice, en realidad no vino ninguno de los leprosos a agradecer al Señor, porque el leproso que vino, cuando vino, ya estaba sano para la gloria de Dios. Ya no era más leproso, ¿no? Esa era la respuesta. En ese momento no sabía, hoy en día la pregunta con trampa. Pero me hace acordar, porque lo que yo te quiero decir, lo primero, busca a Dios en todo tiempo. Lo segundo, algo pequeñito esta noche, aprende a pasar los procesos que Dios quiere con tu vida, porque algo Dios está obrando con tu vida. Aprende los procesos en obediencia a Dios, como ellos fueron obedientes. Sé obediente, porque en los procesos de Dios, la obediencia te va a traer la bendición y va a traer el milagro en tu vida. Amén. Y lo tercero que te quiero decir, esto último, dice que cuando en aquel momento, dice que el leproso comienza a venir corriendo, comienza a venir y va hacia Jesús. Pero yo te dije al comienzo, en un momento dado, el leproso, seguramente que lo ve Jesús a lo lejos. Y hacía años de que ese leproso nunca se acercaba a una persona. Hacía años que no había tocado a nadie, porque no podía tocar a nadie. Por eso, en el primer pasaje, y la vez que va a ver ese leproso, gritó desde lo lejos. Por eso en el otro pasaje dice, los leprosos estaban afuera, los leprosos estaban lejos. No se podía arrimar un leproso a vos nunca en aquellos días. ¿Por qué? Porque era condenado a muerte si se arrimaba a vos. Este leproso, que ya ahora estaba siendo sano, nunca, hacía cuántos años que ese leproso no se arrimaba a alguien, que no tocaba a alguien. Pero ese día viene corriendo. Yo creo que en un momento él ve a Jesús y había una línea imaginaria, había una muralla de maldición que él no podía pasar, que él no podía acercarse. Y él había dicho, me freno, porque el instinto de él natural sería no acercarse, porque hacía años que no se acercaba a alguien, porque no se podía acercar a alguien. Pero en ese momento él se da cuenta de que él ya se podía acercar, que él podía romper las barreras, que Dios le estaba dando una nueva vida. Y ese hombre que hace años que no se podía acercar a nadie, de golpe ve que esa barrera de maldición, que esa barrera de enfermedad, que esa barrera que hacía años estaba delante de él puede pasarla. Y ese leproso viene corriendo, cruza esa barrera, se acerca a los pies de Jesús y lo adora, porque Jesús lo había hecho libre. ¿Qué te quiero decir con esto? Con Cristo Jesús vos vas a llegar más lejos, vos vas a romper las barreras y las maldiciones que el diablo había querido poner sobre tu vida no van a estar más, porque con Cristo Jesús vos vas a llegar a todo aquello que Dios tiene para tu vida. Yo pensé que te iba a dar un aplauso al Señor. Aquellos que tenían barreras de maldición, aquellos que no podían vencer la pobreza, aquellos que no podían vencer la enfermedad, aquellos que no podían, con Cristo las cosas se pueden llegar a vencer. Y aquel hombre que no se quedó solamente con una sanidad, sino que fue y adoró a Jesús, rompió las barreras y llegó más lejos. Yo no sé cuáles son las barreras o los límites que el diablo te está poniendo en este tiempo, pero con Cristo vas a vencer las barreras. Nosotros somos una iglesia que creemos que para los que creen en Dios no hay imposibles, vas a llegar más lejos. Me acuerdo esa historia donde dice que había uno que estaba pescando y agarraba unos pescaditos, los pescados grandes así, los tiraba de vuelta arriba, los pescaditos chiquitos los guardaba, los pescaditos grandes los tiraba arriba, los pescaditos chiquitos los guardaba, y un hombre que lo estaba mirando le dice, ¿qué está haciendo? Dice, ¿por qué los pescados grandes los tiraba, los pescados chiquitos los guardaba? Dice, lo que pasa es que tengo un sartén chiquitito, dice. Entonces, yo te quiero decir, recibir las bendiciones grandes de Dios, agrandar tu sartén, porque Dios te quiere dar grandes y abundantes bendiciones, pero tenemos nuestro sartén chiquitito. No pienses en lo que el diablo tiene o en las maldiciones, porque ya Cristo cortó las maldiciones, como ese leproso, que vino y Dios rompió la barrera y ese leproso pudo llegar a lo que nunca antes había llegado. Yo te quiero decir, vas a llegar a lo que nunca antes habías pensado que podías llegar, porque con Cristo sí se puede. Denle la gracia al Señor y oramos por esta palabra. Vamos a orar por